el día de hoy. Bien, para empezar, tendríamos que decir pues que el derecho, perdón, había un problema acá con el derecho civil. Necesariamente tendríamos que conceptualizarlo como aquella que regula todas las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí. Por eso, cuando hablamos nosotros de derecho privado, hablamos del derecho civil, porque el derecho civil trata de aquellos derechos que regulan las relaciones de cada persona con otras personas, ¿no? En el orden patrimonial y en el orden extrapatrimonial también, porque si bien es cierto, por ejemplo, como el derecho de familia es un derecho de naturaleza extrapatrimonial, sin embargo, es relaciones jurídicas de los privados o de los ciudadanos entre sí, ¿correcto? Porque, por ejemplo, el derecho sucesorio, qué duda cabe que eso es una relación jurídica privada entre las partes involucradas, el matrimonio, ¿sí? Y otras instituciones que aparecen en el Código Civil. Entonces, el concepto de derecho civil es que el derecho civil regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí. El derecho civil, pues, es aquel que regula estas relaciones privadas y se trata de un conjunto de normas jurídicas que rigen los vínculos personales o patrimoniales entre las personas privadas, ya sean personas naturales o personas jurídicas, tanto en el carácter privado como en el carácter público. Señores, siempre hablamos de personas naturales y personas jurídicas, haciendo un poco de recuento de lo que es una persona jurídica. Si el mismo Código Civil o el mismo derecho civil ha establecido que las personas jurídicas o también denominadas personas morales son aquellas personas o conjunto de personas que se juntan con una finalidad. Esta finalidad puede tener un carácter societario o un carácter no societario. Y cuando hablamos de carácter societario, hablamos de empresas, ¿verdad? Donde hay ahí pues una finalidad de orden lucrativo. Pero también puede haber o hay personas jurídicas que no tienen como finalidad o no pretenden o no buscan una finalidad de orden lucrativo. Entonces, ellas son las que se denominan las personas jurídicas no societarias, pero las personas jurídicas hay que entenderla como el conjunto de personas naturales que se juntan con una finalidad, ¿sí? Y que su existencia, lógicamente, va a ser o tener en tanto y en cuanto se encuentre inscrito en el registro jurídico, en el caso particular, en el registro de personas jurídicas de la SUNAR. En cambio, la persona natural es la persona de carne y hueso, que lógicamente es individual, que tiene su propia característica y que su existencia es natural y que lógicamente, bueno, se registra en el RENIEC, ¿no? La existencia para efectos de la identificación, ¿no? A través de la partida de nacimiento y después el DNI, etcétera, etcétera, porque acuérdense que la persona natural también tiene un nombre y tiene derecho que sea llamado por su nombre y que su nombre sea protegido por el Estado. Entonces, señores, el derecho civil, hemos dicho, que es un conjunto de normas jurídicas que rige los vínculos personales o patrimoniales entre las personas privadas. Otra vez, personas naturales o personas jurídicas. Y bajo cualquier ámbito, tanto en el derecho privado como en el derecho público, ¿sí? Porque qué duda cabe que una persona natural, una persona jurídica pueda también solicitar a la municipalidad una autorización X. Es más, las empresas o las fábricas, para que puedan operar, tienen o requieren de autorizaciones que las da las municipalidades o determinados organismos del Estado que otorgan estas autoridades como Citran o Cinermin, Ingemet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el derecho civil, para cerrar,
es aquel que regula las relaciones jurídicas de los privados, ¿no?, entre sí. Bien, el derecho civil y la codificación. No hay que confundir al derecho con la codificación. La codificación o el código es un cuerpo donde se está o donde se ha insertado una serie de disposiciones que sustentan estas relaciones jurídicas entre los particulares o los privados, ¿sí?, que tiene que ver con situaciones personales o situaciones patrimoniales, ¿correcto? Entonces, el código o los códigos son situaciones, señores, o mejor dicho, cuerpos legales donde se van a consignar una serie de disposiciones que tienen que ver con, en este caso, el derecho civil. ¿Cuál es el objetivo del derecho civil? En primer lugar, se dice que el objetivo del derecho civil es proteger los intereses de las personas en el orden moral y patrimonial, ¿sí? Entonces, no solamente el derecho civil protege la parte patrimonial o económica, sino también el orden moral o el orden social, ¿sí? Por ejemplo, la familia, ¿no? Es un caso más, el caso más concreto, ¿no? Es de naturaleza moral, pues, lógicamente. Entonces, ¿qué cosa es la codificación? Ya decíamos que la codificación es una reunión de todas las leyes de un país o las que se refieren a una determinada rama jurídica, en un solo cuerpo, precisando en su formación por la unidad de criterios y de tiempo. Por ejemplo, un código civil es un cuerpo de leyes relacionado, formado y asentado sobre los principios armónicos y coherentes que rigen esta relación jurídica de los particulares entre sí, ya sea de carácter personal como de carácter patrimonial. Pero también podría haber un código penal, como de hecho lo hay. Pero el código penal, ¿qué contiene? Contiene principios armónicos y coherentes que tienen que ver delito y las sanciones. Y así podríamos decir de una serie de cuerpos que contienen esta relación de leyes, de normas, disposiciones sobre un determinado o sobre una determinada disciplina jurídica o sobre algún derecho, como en el caso del derecho civil, el derecho penal y otros. ¿Sí? Bien, entonces no hay que confundir, y por eso viene acá, o más adelante vamos a ver, no hay que confundir derecho civil con código civil, porque es una situación totalmente distinta. Bien, en el Perú vamos a ver que en la historia ha habido 3 códigos civiles, a través de toda la historia. El primer código civil ha sido en 1852, el Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984, que es el que actualmente nos rige y que lógicamente ya requiere una reforma, no sé si la palabra correcta es una reforma total o en todo caso enmiendas muy importantes, sobre todo en el tema de la familia, en el tema patrimonial, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de familia sí hay unas situaciones bien complejas, como por ejemplo la fecundación in vitro, los vientres de alquiler, ¿no? Y otros. Entonces, hay cosas pues, que requieren necesariamente su reforma. Acuérdense que también el Código Civil de 1984 pues ya estaba o estuvo diseñado para un momento histórico y social totalmente distinto al actual, ¿no? Ahora, justamente, producto de esta pandemia que nos ha tocado vivir, hemos entrado a una nueva situación jurídica, como son la proliferación y la masificación
de los contratos electrónicos, por ejemplo, ¿sí? De los contratos electrónicos. Y esto, pues, no tiene una regulación, en el Código Civil y por lo tanto sería importante. Pero algunos de ustedes me dirán, sí, profe, pero todo no lo podemos meter en el Código Civil. Sí, pues, pero por lo menos las cuestiones más importantes. Tenemos que tener claro las cosas. Tenemos que tener claro que el Código Civil, como un cuerpo unificador de las normas del derecho civil, debería darnos luces para poder resolver conflictos que se puedan presentar en la actualidad respecto a las relaciones jurídicas de carácter personal y patrimonial de las personas individuales o particulares. ¿Ok? Bien, entonces, el Código Civil de 1852 estuvo conformado de un título preliminar y 3 libros. El título preliminar, como ya todos sabemos, es una disposición que va a darnos, si se quiere, el sustento o los principios que regulan o que sustentan a este ordenamiento civil. Y tenía 3 libros, es decir, 3 partes que regulaban 3 cosas importantes. Uno, la persona y sus derechos. Era lógico que tenga el libro de personas, ¿no? Porque el Código Civil tiene que regular a las personas desde su nacimiento hasta su fin, ¿verdad? Entonces tenía el libro de personas y sus derechos. El libro 2, sobre las cosas, que es lo que recae nuestro curso, o sea, el derecho o los derechos reales. Entonces, el libro 2 hablaba de las cosas, del modo como se adquieren las cosas, de los derechos de las personas que tienen o los derechos de las personas tienen sobre ellas, es decir, sobre las cosas. Entonces, personas, cosas y el libro tercero de las obligaciones y los contratos. Porque lógicamente, como vamos a ver, la regla general, digamos, es que cómo se adquieren los derechos sobre las cosas a través de los contratos. Y lógicamente son los contratos también los que son los entes generadores de las obligaciones, porque nadie está obligado a cumplir con una disposición que no se pactó previamente, ¿sí? Entonces, los contratos y las obligaciones pues están íntimamente ligados, es decir, los contratos son justamente, o mejor dicho, las obligaciones nacen de los contratos. Entonces, estos 3 libros, así de manera genérica, estaba regulado en 1852, el libro de personas, de cosas y de obligaciones y contratos. En el Código Civil el Código Civil de 1852 tuvo una inspiración fundamentalmente francesa, ¿verdad? Porque, claro, las instituciones venían del Código francés y estos, a su vez, fueron heredados por el derecho español, ¿no? Especialmente el castellano, y tuvo también su origen o su sustento en el derecho de Indias y el derecho canónico, que es el derecho que ha inspirado fuertemente, inspiró al derecho español. Entonces, nosotros por esa influencia francesa que tuvo el Código Civil español, fue adoptado por nosotros en 1852. ¿Sí? Perdón, acá creo que ha habido una interrupción. Bien. Hablando de la codificación, luego retrocedemos a las otras para ordenarlo mejor. El Código Civil de 1936 también instituyó un título preliminar como la de 1852, que ya hemos dicho que contiene las disposiciones madre, digamos, o los principios del Código Civil, o que sustentan el derecho civil, en este caso, en el Perú, ¿no? Y aumentó 2 libros adicionales, porque habíamos dicho que en el de 1852 había solamente 3 libros, y en el de 1936 se crearon 5 libros. El primer libro trataba igual de las personas,
pero el segundo ya va más allá de las personas, separa del derecho de personas separa al derecho de las personas con el derecho de familia, ¿sí? El derecho de familia es tratado especialmente en un libro. Asimismo, establece los derechos sucesorios, ¿correcto? Entonces, en este libro 2, que va a ser ya un libro diferente al del Código Civil de 1852, se establece el libro 2 del Código Civil de 1936, el derecho de la familia y el derecho de sucesiones. El libro 4 aparece exclusivamente para los derechos reales, lo que ya habíamos visto en el Código Civil de 1852, lo que decía el derecho de las cosas. Acá ya hablamos del derecho o los derechos reales, es decir, algo más amplio. Y finalmente, el derecho de obligaciones, que involucraba lógicamente también al derecho a los contratos, porque hemos dicho que las obligaciones o la fuente de obligaciones son los contratos, como así lo señala el Código Civil de 1984. El Código Civil de 1984 está conformado por 2.132 artículos, es decir, crece, es más abundante y está distribuido en 12 partes. ¿Cuáles son esas partes? Primero, el título preliminar, como ya hemos dicho, estas disposiciones de carácter principista que sustentan el derecho civil y este Código Civil, ¿correcto? Luego va a venir el libro 1 que habla del derecho de las personas, luego el libro 2 que habla de los actos jurídicos, ¿sí? Luego viene el libro 3 que habla del derecho de familia, el libro 4 que habla de derecho de sucesiones, el libro 5 que habla de derechos reales, que es lo que estamos estudiando, ¿no? El libro 6 que habla de las obligaciones, que involucra necesariamente a todas las obligaciones que digamos, tienen que ver con hacer, no hacer, etc. El libro 7 habla de las fuentes de las obligaciones, es decir, de los contratos, ¿ya? Todo lo relacionado a los contratos establece o se puede visualizar en el libro 7. En el libro 8, la prescripción y caducidad, pero ojo, no confundir la prescripción con la prescripción adquisitiva de dominio. Ojo, que la prescripción adquisitiva de dominio es una institución del derecho real como forma de adquisición de la propiedad. Acá hablamos de la prescripción y caducidad como una disposición que regula la extinción del derecho y de la acción, ¿no? Por el transcurso del tiempo. Aparece también en el Código Civil de 1984 el libro 9 que regula los registros públicos. Digamos, lo regula en cuáles son los actos inscribibles, cuáles son los registros que existen y una serie de condiciones y principios del derecho registral que lo vamos a ver en todo caso más adelante ya en el curso de Derecho Registral y Notarial. Y finalmente, señores, el libro 10 que regula el derecho internacional privado, ¿sí? Que ve pues todas estas relaciones jurídicas que hay entre los particulares en relación con el derecho internacional. Y finalmente, como título final. Bien. Quería retroceder un poco acá porque, como habíamos señalado, el Código Civil de 1852 tuvo una fuerte influencia francesa y española. La del 36 más bien adquiere una inspiración alemana, por eso habla de orientación germánica, ¿no? Ya sea del Código Civil alemán de 1900, es decir, de la República de Weimar, ¿no? Imitando a los códigos también
del suizo y el brasileño un poco, ¿no? Pero que también tenían como fuente principal la orientación del Código Civil alemán o la inspiración del derecho civil alemán o germánico, ¿correcto? Más bien la de 1900, perdón, ¿no? Y la de 1984, que tiene una fuerte influencia suiza, ¿no? Que es la que, bueno, actualmente estamos eh, estudiando, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre derecho civil y código civil? Ya hemos tomado, o tomando en cuenta en todo caso, la definición de derecho civil como el estudio sistemático de normas y reglas que abarcan principios e instituciones que llevan a obtener la doctrina y la jurisprudencia en esta materia, y considerando que el Código Civil es una agrupación u ordenamiento de normas jurídicas vigentes de la rama civil, se puede concluir lo siguiente: que el Código son leyes, normas, ¿sí? Que lo que pretende es regular la materia, ¿sí? Mientras que el derecho civil es digamos, la ciencia o la dogmática que sustenta esas normas, ¿sí? El derecho civil es más que norma. El derecho civil, además de ser norma, es jurisprudencia. Además de ser jurisprudencia y norma, es doctrina, es decir, estudios, es decir, análisis de las instituciones jurídicas por los grandes juristas o tratadistas de esta materia. En otras palabras, señores, el derecho civil está compuesto de normas civiles, de jurisprudencia en materia civil y de doctrina o dogmática o análisis o estudios de las instituciones civiles. Entonces, esa es la gran diferencia. El derecho civil es un todo, ¿sí? Un todo. El Código Civil es un componente del derecho civil, y lo que tiene el Código Civil no es nada más que disposiciones legales que regulan las relaciones jurídicas de los privados o los particulares en relación entre sí. ¿Ok? Bien. Se puede decir entonces que el Código Civil forma parte del derecho civil, ¿sí? Porque el derecho civil es, digamos, toda la disciplina. El Código Civil es un componente del derecho civil. El derecho civil es más amplio, ¿no? Porque hemos dicho que abarca doctrina, jurisprudencia y Código Civil, que es las leyes, ¿no? Y además, pues, abarca otro tipo de leyes civiles, ¿no? Que se pueden ir otorgando más allá del Código Civil, porque hay normas de derecho civil que no están en el Código, ¿sí? Pero que han ido rebusteciendo el derecho civil, ¿ya? Por ejemplo, acá se señala con bastante claridad la venta con reserva de dominio, ¿no? O la compraventa con pacto de reserva de dominio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo vendo algo si yo me reservo el dominio? Pues eso no está regulado en el Código Civil, pero hay disposiciones que regulan ese tema. Entonces yo puedo vender sin que pierda el derecho de propiedad. ¿Hasta cuándo voy a reservarme ese derecho? Hasta que concluya con el pago de la transferencia. Lo mismo el tema de la ley de propiedad horizontal, o lo que ahora se denomina pues la ley de regularización y edificaciones sobre propiedad común y propiedad exclusiva, ¿sí? Entonces eso bueno, no aparecía en el Código Civil. Ahora la regularización está, digamos, establecida en una norma separada
del Código Civil, pero es derecho civil. Bien, en cuanto al derecho civil y su carácter supletorio, vamos a tomar el artículo 9 del título preliminar del mismo Código Civil. Dice, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes. Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Aquí tenemos que ver primero qué cosa es supletorio o a qué se refiere cuando hablamos de supletoriedad. Cuando hablamos de supletorio o de supletoriedad, estamos hablando que se puede aplicar de las disposiciones del Código Civil a otras situaciones jurídicas, ¿no? U otras leyes, en tanto y en cuanto exista un vacío normativo. Cuando haya digamos, un tema no muy claro en esta relación, entonces nosotros podemos aplicar las normas del Código Civil. Pero, ojo, hay una condición, dice que se aplican siempre y cuando no sean incompatibles con la propia naturaleza de la norma o de la disposición o la regulación de la situación jurídica. Claro, yo, digamos, tengo una situación jurídica donde la norma es expresa, es clara respecto a determinadas situaciones. Yo no puedo decir que voy a aplicar supletoriamente la norma del derecho civil porque va a haber una incompatibilidad contra la naturaleza misma de la norma. A ver, ¿cómo podemos ver este tema? Digamos, la prescripción adquisitiva de dominio, que es una forma originaria de adquisición de la propiedad, la ley, Código Civil, artículo 950, dice que por la prescripción adquisitiva de dominio el poseedor puede adquirir la propiedad, ¿sí?, por el ejercicio público, pacífico y continuo en calidad de propietario por 10 años y 5 años si tiene justo título. Sin embargo, hay una norma administrativa, ¿no?, de formalización y titulación de predios rústicos, el decreto legislativo 1089, donde dice que se podrá declarar propietario por prescripción adquisitiva de dominio aquel que ejerce de manera pública, pacífica y continua, ¿sí?, la posesión por 5 años. Entonces ahí como que tenemos una contradicción, ¿no? Entonces yo no voy a decir, pues no, pues acá yo le aplico supletoriamente en la norma del Código Civil, por lo tanto no es 5 años, sino va a ser 10. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Civil. Sí, pues, lo dice el Código Civil, pero esto es una norma especial. Y si yo aplico supletoriamente la norma del Código Civil a la norma especial, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo incompatible. No hay compatibilidad entre la norma del derecho civil y la norma especial. Por lo tanto, no puedo aplicar aquí supletoriamente. Podría aplicar supletoriamente en tanto y en cuanto no exista incompatibilidad, vale decir, no entren en contradicción, no entren en conflicto. En esa medida se aplica de manera supletoria, ¿no?, el Código Civil o las normas del Código Civil. ¿Correcto? El derecho civil, que hasta la aparición de los códigos a principios del siglo XIX, fue conocido como derecho común y se contraponía al derecho público. Fue siempre el fundamento de las normas que regían a las personas privadas entre sí. Es decir, señores, el Código Civil, desde que apareció, desde que se tuvo conciencia de que existía la necesidad de regular las situaciones jurídicas de los particulares entre sí, es que aparece el derecho civil.
Sin embargo, dice que a partir del Código Civil de Napoleón, 1804, ¿no? Nunca existía o había existido un Código Civil. Entonces, señores, el Código Civil de 1804, francés, lógicamente, más conocido como el Código Napoleónico, es el que ha dado, pues, origen a la mayor parte o ha inspirado a la mayor parte de códigos civiles en el mundo. El Código Civil se dice que todas estas situaciones y relaciones jurídicas se pueden aplicar supletoriamente a sus normas. Debemos entender entonces que todas las normas del Código Civil y no solo las del título preliminar. Ojo, aquí hay que tener en cuenta un tema porque se suele haber confusión respecto a este asunto. Algunos pretenden o creen que la aplicación supletoria de las normas del Código Civil son solamente aquellas que aparecen en el título preliminar. Sin embargo, hay que tomar con claridad que las normas del Código Civil, todas las normas del Código Civil, son de aplicación supletoria a otras situaciones jurídicas, en tanto y en cuanto no entren en contradicción entre sí. Bien, como acá ya lo hemos señalado, ¿no? Establece un requisito para esta suplencia de las normas del derecho civil. Consiste justamente que no exista incompatibilidad entre las normas que van a entrar en esta aplicación supletoria, ¿no? Resulta, y ya lo hemos explicado hace un momento, razonable, pues, que sea aplicado de manera supletoria las normas del Código Civil, ¿sí? Pero esta aplicación supletoria no se debe entender como que su aplicación se va a dar con la finalidad de corromper, digamos, las disposiciones que están fuera del Código Civil, ¿no? Otra vez, si hay una disposición especial que establece plazos especiales, situaciones especiales distintas a las que aparecen en el Código Civil, yo no le puedo aplicar supletoriamente. Yo aplicaré supletoriamente cuando la norma especial no cubra todos los aspectos que deba cubrir y esos aspectos puedan estar establecidos en el Código Civil y yo pueda sacar esas disposiciones para insertarlos en la situación que estoy regulando a partir de una norma especial y me va a permitir recomponerla o aclararla porque no está clara o tiene un vacío importante, ¿no? Entonces, señores, repito, la aplicación supletoria no es una aplicación, digamos, a pie puntillas, ¿no? Tiene que cumplir requisitos y los requisitos son justamente la no existencia de incompatibilidad entre la norma especial, digamos así, y el Código Civil. Por ejemplo, dice, la expresión de voluntad civil con sus elementos de declaración expresa y tácita pueden tener aplicación en numerosos ámbitos del derecho, en los que participan personas privadas tales como el comercial o inclusive el laboral. Claro, si por ejemplo en el ámbito comercial, digamos, aparece algunas situaciones jurídicas, ¿no? Que puedan, que no estén debidamente reguladas o que existen algunos vacíos, entonces se puede coger las instituciones del Código Civil solucionarla, ¿no? Por ejemplo, dentro de los denominados contratos comerciales o los famosos contratos modernos, ¿no? Por ejemplo, el contrato de
arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento financiero no está en el Código Civil. Por ejemplo, el contrato de consultoría, por ejemplo, no está en el Código Civil. Tampoco el contrato de know-how está en el Código Civil. Sin embargo, tiene instituciones del derecho civil. Por lo tanto, si existiera vacíos que cubrir, estos perfectamente se van a cubrir o se pueden cubrir con las normas del derecho civil en la parte que regula, evidentemente, los contratos. Es más, el Código Civil dice que las normas del Código Civil se aplican a todos los contratos, inclusive aquellos que son innominados, es decir, aquellos que no tienen nombre, porque los contratos que tienen nombre están regulados debidamente en el Código Civil, ¿no? Por lo menos los contratos típicos. Los contratos atípicos, si bien es cierto, no están regulados en el Código Civil, pero tienen un nombre. Pero hay contratos que no tienen denominación. ¿Y por qué no tienen denominación? Porque son contratos poco usados, tal vez. No son usados de manera muy regular y por lo tanto la sociedad, ¿no? La sociedad no le ha asignado un nombre, ¿sí? Entonces, aquí igual, señores, es o se puede aplicar de manera supletoria el Código Civil. ¿Correcto? Bien. El análisis de la naturaleza del derecho civil y lo que corresponde al ámbito normativo, ¿no? Que pasamos a explicar supletoriamente las normas, ¿no? Es que claro, o sea, señores, es imposible que una norma de cualquier naturaleza abarque todos los posibles casos o casuísticas o situaciones que se puedan presentar. Es más, nacen situaciones nuevas. Por ejemplo, esto de la pandemia, esto del COVID-19, ha hecho que aparezcan situaciones nuevas. Y estas situaciones nuevas van a empezar a regularse, pero ¿a partir de qué? De ir cubriéndose o cubriendo con reglas del Código Civil fundamentalmente, ¿no? Entonces, señores, hay que tener en claro o en cuenta que la aplicación supletoria no solamente se da en el derecho civil o con el derecho civil, sino también se da con otro tipo de normas. Pero expresamente ya el artículo 9 del título preliminar nos ha señalado expresamente que el Código Civil o las normas del Código Civil se aplican de manera supletoria a todas las situaciones jurídicas que tengan que ver con las relaciones individuales o particulares de los ciudadanos, en tanto y en cuanto no exista esta incompatibilidad. Es decir, requisito sine qua non para que se pueda aplicar supletoriamente las normas del Código Civil es que no exista conflicto normativo, ¿sí? Cuando existe conflicto normativo, ¿cuál se aplica? La norma especial. Así de sencillo. Muy bien, señores, espero que esta sesión haya podido ser lo suficientemente clara, o en todo caso, si quedan algunas dudas, por favor, envíen al correo y podemos conversar al respecto. Muchísimas gracias.